Bien, vuelvo al comienzo. Hoy, 11 de mayo, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, Pasillo Central, estamos haciendo una clase pública en la Cátedra de Metafísica, acompañando el paro docente universitario que estamos llevando a cabo desde ayer a hoy como medida de fuerza de esta semana, en un contexto gravemente trágico para la educación argentina en general y de la universidad, el universitario en particular. Ya vimos en las clases anteriores y ahora vamos a repasar algo de La barbarie, que es el libro de Michel Henry, autor monográfico que estamos viendo. Y empalmaremos, en consonancia con el avance del programa de la materia, con la fenomenología de Michel Henry. Hemos visto en la clase pasada la crítica del sujeto y ahora vamos a ver la evolución del concepto de lucha de clases en Marx por parte de Michel Henry. Pero después que hagamos una breve introducción y evocación de lo que hemos visto en la barbarie. La situación de barbarie es la situación en la que las instituciones del presunto saber y enseñar y las personas concretas, que son las que fundamentan las instituciones, se han olvidado de la vida y se olvidan del vivir, que es lo único de lo que no se debieran olvidar. Renunciar a la vida, apostasiar de la vida, es el más grave de los pecados de una institución universitaria en general y de una persona en particular. El saber es siempre y cada vez un saber de la vida, no es un saber teorético, sino un saber práctico. Por eso, Michel Henry ahí denuncia estas ideologías de la barbarie y estas praxis de la barbarie, que ustedes habrán leído ya o tienen que leer para el práctico. Y la ideología y la praxis de la barbarie conducen al último capítulo de ese libro, que es la destrucción de la universidad. ¿Qué quiere decir, corto y claro, esta tesis que defiende Henry en los años 80? Está hablando no de la Universidad Nacional de Tucumán, sino de las universidades de Francia. Pero es perfectamente aplicable, era entonces y lo es ahora, avanzado el siglo XXI. Porque la alternativa, o la madre de todas las batallas metafísicas y filosóficas, es la oposición entre la cultura y la barbarie. ¿Y qué es la cultura y qué es la barbarie? La cultura es la autotransformación de la vida. ¿Y qué es la barbarie? Una de las expresiones de la muerte. Y todos y cada uno de nosotros, en tantos seres vivientes, tenemos la potestad de practicar una militancia por la vida o, en sentido contrario, practicar una militancia por la muerte. Entonces, sentadas esas bases de lo que es, en el contexto de la barbarie de Michel Henry, la caracterización de cultura y barbarie como vida y como muerte, y la cultura como autotransformación de la vida, empalmemos con la cuestión de la destrucción de la universidad. La universidad se tiene que concebir a sí misma como esa instancia primaria, primordial de la cultura. ¿Y cuáles son los valores que emanan o dimanan de la cultura? El valor de lo bello, el valor de lo bueno, el valor de lo verdadero, el valor de lo santo, la estética, la ética, la religión, lo sagrado. Y cuando la universidad se aparta de esas instancias de lo bueno, lo verdadero, lo bello y lo santo, abraza, por contrario imperio, en lugar de lo bello, lo feo, en lugar de lo bueno, lo malo, en lugar de lo santo o de lo sagrado, lo profano y lo profanado, y lo profanante. Esa cuestión también está presidiendo la cuestión de la verdad. Dos de las instancias claves de la institución universitaria son la docencia de la verdad
y la investigación de la verdad. Si docencia e investigación son las acciones claves del planteo universitario, el abandonar la vida es abandonar la verdad, la belleza, lo sagrado, etc. Bien, si ese es el primer pasito que estamos dando para ver cuál es el sentido de una clase pública en el que discutimos la destrucción de la universidad pública, se comprenderá que no es una mera anécdota comarcana o provinciana de los tucumanos. Es un problema global, es un problema mundial. La institución universitaria está resquebrajándose a nivel mundial, pero nosotros no tenemos competencia para arreglarle la Universidad de Corea o de Nueva Zelanda, pero sí tenemos, en tanto vivientes, comprometidos con la vida, la obligación de salir al cruce de estas acechanzas de la destrucción y apelar a esos valores de la vida como autotransformación no de la vida en general, sino de mi vida singular y concreta y encarnada, mi vida como estudiante, mi vida como docente. Yo les decía que íbamos a empalmar esto con la cuestión de Michel Henry en el otro libro, que es este que ustedes tienen y están leyendo, que es La fenomenología de la vida. Y estuvimos viendo en la clase anterior la crítica del sujeto, para mostrar, recapitulando, cómo una de las cuestiones o instancias claves de la modernidad filosófica, que es la cuestión del sujeto, nace con Descartes y va empinándose hasta la cima del racionalismo absoluto de Hegel. Esa cuestión del sujeto se ha ido desvaneciendo, diluyendo, y cuando llega después de promediado del siglo XIX, 1831 muere Hegel, empiezan a avanzar las ciencias físico-naturales y las tecnologías, configurándose ese panorama del Black Mirror, del espejo negro, que es el producto tecnocientífico y la tecnocracia planetarizada, que es lo que estamos viviendo nosotros teniendo estos dispositivos que son los teléfonos inteligentes, la notebook, etcétera, Wi-Fi, todo eso. La barbarie es eso. La barbarie es el imperio tecnocientífico en un proceso que ha descrito muy bien Henry, que ha sido la transmutación de una concepción de universidad y de saber que regía desde Aristóteles a la Edad Media y a Tomás de Aquino y siguiendo, y cuando pasa a la modernidad temprana, con Galileo Galilei primero y siguiendo con Descartes y Newton después, se produce un vaciamiento, ¿sí? Se produce un vaciamiento de la cualidad de los sentidos, de los sentimientos, de la afectividad. Todos los saberes pasan a ser reflexión, conciencia, autoconciencia, y se acaba esta cuestión de lo que sabe el hombre, varón o mujer común y corriente. Sabe que está vivo, lo sabe absolutamente. ¿Y por qué y cómo lo sabe absolutamente? Porque se experimenta a sí mismo viviendo. Y no puede venir ningún gurú, ningún científico, ningún teórico a decirle que lo que él sabe no lo sabe. El que se equivoca es el científico, al creer que se puede poner la teoría por encima de la praxis vital. Y eso vamos a ver ahora cuando veamos Karl Marx, que, entre paréntesis, un memorable y genial filósofo que hoy cumple 200 años de su natalicio, 1818-2018. Marx es el que, viniendo de Hegel, como veremos, y de Feuerbach, que critica a Hegel y que era como un padre de la izquierda hegeliana en algún sentido, viniendo de ellos y en un primer momento adhiriendo a ellos, va a invertir a ellos y no solo a ellos, con esta inversión que es poner como primordial la praxis
Y como derivado de la praxis, más o menos equivocada, viene la teoría. Es una inversión y una revolución copernicana, porque la primacía, incluso en el Benemérito de Aristóteles, y ni que hablar en Platón, está en la teoría, no en la praxis. En la idea, en la esencia, no en la realidad, no en la existencia actual del hombre singular y concreto. Esa es la inversión que veremos en Marx con el concepto de lucha de clases en su metamorfosis. Bien, hemos terminado de ver la crítica del sujeto pasando por Descartes, y en Descartes hacíamos la distinción del primer Descartes, de las primeras meditaciones metafísicas, y del segundo Descartes, y el Descartes más conocido y divulgado en los manuales y en la historia de la filosofía, que es el segundo. ¿Qué diferencia hay entre el primero y el segundo? Que el primero dice una frase que parece enigmática en latín, videre videor. La veremos y la desarrollaremos a lo largo del curso, sobre todo en genealogía del psicoanálisis. Videre videor es decir, yo me parece que estoy viendo, me aparece que estoy viendo, veo que estoy viendo. Y todos nosotros tenemos esa experiencia en este mismo momento. Yo siento que estoy sintiendo, siento que estoy oyendo, siento que estoy viendo. El sentir, el sentimiento, la afectividad es lo primario. Bien, desde Descartes hemos pasado a Kant, y en Kant hemos visto que se instaura o instituye la metafísica de la representación. Y la metafísica de la representación lo que genera es lo que ya está en el segundo Descartes y que está en todos los filósofos y científicos hasta el día de hoy que siguen esta línea equivocada y conduciendo a la barbarie tecnocientífica para Henry, son los que desdoblan el sujeto del objeto y ponen el objeto, lo visto, lo oído, lo sentido, lo tocado, lo gustado, en una fuera, en una exterioridad, respecto de la inmanencia de la subjetividad. Lo que está diciendo el señor Henry genialmente es que hay dos tipos de fenomenología. La fenomenología, Feinstein es lo que aparece, logos es dar razón de lo que aparece, esa fenomenología que significa una concepción griega originariamente, desplegada hasta la posmodernidad y la actualidad, en que hay que distinguir a quien ve de lo visto. Y lo visto es visto afuera de quien ve. La cuestión no es ver en un afuera, sino verse viendo en la intimidad, en la inmanencia de la vida. La inmanencia, no la trascendencia, dice Henry. Entonces Kant es el que instituye o instaura la metafísica de la representación, que es una radicalización genial también de una filosofía que legitima la ciencia de Newton. Una filosofía que legitima ese éxtasis, esa trascendencia, ese afuera, esa exterioridad. Y lo que está diciendo Henry es que hay que pasar de esa fenomenología del mundo. El mundo es, yo me considero a mí mismo, como dice Heidegger, como ser en el mundo, como si el mundo fuese algo externo a mí. Hay que hacer, decía Henry, una epogé del mundo, una suspensión de la existencia del mundo, porque no existe el mundo y yo no existo en el mundo. Mi mismidad subsiste en sí misma, en la inmanencia del abrazo patético de mi carne subjetiva. Bien, de Kant podemos pasar a Hegel, de Hegel podemos pasar a Heidegger. Lo último que hemos visto es el gran equívoco, según dice Henry, de la concepción heideggeriana, que aparentemente está distanciándose de la tradición idealista, porque él no quiere hablar de sujeto, no quiere, como Descartes, no quiere hablar de sustancia, sujeto como Descartes o Kant, no quiere hablar de sustancia, como el señor Aristóteles o Tomás de Aquino, o Spinoza. Hay un pasaje muy interesante en el prólogo de la fenomenología del espíritu de Hegel,
en que el filósofo que ha apadrinado el despliegue del idealismo absoluto alemán es Spinoza, Baruch Spinoza. Y Spinoza trataba de resolver los problemas metafísicos que dejó planteado Descartes. Y el problema metafísico que dejó Descartes era la división entre la res extensa y la res cogitans. Ese dualismo cartesiano tiene que ser resuelto por los filósofos que lo siguen, Malebranche, Spinoza, Leibniz y después el idealismo alemán. Y Spinoza dice, la solución para el dualismo cartesiano es que existe una sola sustancia. Esa sustancia es Dios, el Deus sive natura. Entonces, esa sustancia única tiene atributos. El atributo de la extensión, el atributo del pensamiento, para poner, por ejemplo, atributo de la extensión es que todo lo que existe en el universo es como si fuese el cuerpo de Dios. Y todos los pensamientos que existen en la historia son los pensamientos de Dios, porque Dios es la sustancia única. Todo lo demás son atributos, esos atributos que he mencionado, o modos. Nosotros somos modos singulares del atributo de Dios, de los atributos de Dios. Bien, viene Fichte, Schelling y llega Hegel. Y Hegel, en 1807, escribe en el prólogo de la Fenomenología del Espíritu, sacándosele el sombrero a Spinoza, dice, la solución de Spinoza es muy concreta y contundente. La solución de Spinoza es de esa sustancia única, pero hay que corregirlo a Spinoza. Lo que es sustancia, dice el señor Hegel, tiene que devenir sujeto. Entonces ahí se da el empalme de objeto y sujeto en Hegel. Volvamos a donde estábamos, en la crítica del sujeto con Heidegger. Y Heidegger lo que está diciendo es, no hay sustancia, esa es la metafísica dogmática tradicional de la antigüedad a la Edad Media, no hay sujeto, pero hay Dasein, el ser ahí, que es el existente, el ente privilegiado que se pregunta por el sentido del ser. Entonces, él plantea ese Dasein, pero el Dasein tiene dos columnas vertebrales, el estado de abierto y el estado de resuelto. Y ese Dasein se conjuga, articula y encarna en el Insein, en el ser en. Y el ser en es la premisa para el ser en el mundo. He aquí, dice Henry, cómo se vuelve a reintroducir la exterioridad y el éxtasis cuando está diciendo que lo está criticando, porque él está haciendo una ontología fundamental del ser ahí. Esa es la evocación y recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. El capítulo siguiente está la cuestión de la afectividad, la autoafección, el sufrirse a sí mismo. El capítulo que arranca en la página 51 se llama La evolución del concepto de lucha de clases en el pensamiento de Marx. Para hacer justicia a la genialidad filosófica y, habría que decir, metafísica de Marx, hay que aprender a desleer lo que se viene leyendo sobre Marx. O sea, Marx, hay muchos Marx, no solo muchos porque son muchos los intérpretes que se enfrentan entre sí, sino hay muchos Marx dentro de Marx, porque Marx nunca ha sido un solo Marx. Y una de las cosas claves de Marx es la dictadura del proletariado y la historia como conciencia de la lucha de clases. Ese es el título del libro de un gran marxista que es Georgi Lukács, un húngaro. Y ahí le ponemos palabras que en realidad están y no deben estar en el Marx originario que estamos por leer aquí. El Marx originario es el Marx para Michel Henry, que dice que no es la conciencia la que determina la vida, sino que es la vida la que determina la conciencia. Esa inversión
es una inversión o revolución copernicana en la filosofía. Porque es decir, que la vida es lo primero, no la conciencia, ni la conciencia de la vida. Es la vida en su praxis inmediata y concreta. ¿Y quién hubiese pensado, y quién pensaría, o quién piensa hoy, que ese concepto de exaltar la individualidad singular y concreta del hombre que consume y produce, del hombre trabajador, es el meollo verdadero de Marx? Si nosotros estamos hablando de clases sociales, si estamos hablando de dictadura del proletariado, estamos hablando de cosas universales, no individuales. ¿Qué papel hay en la relación entre individuo y sociedad? Una lectura que es la más difundida y más ortodoxa dentro de todas las heterodoxias respecto de Marx es que la sociedad es lo primero y el individuo lo segundo. Y la atrevida y para mí veraz tesis del señor Michel Henry es que en Marx la verdad está en el individuo concreto que vive concretamente y realiza actos prácticos de realización de su trabajo. Veremos que la quinta esencia de este articulito que estamos por ver aquí, que estamos viendo aquí, reside en que hay dos clases sociales, el proletariado y la burguesía. Y esas clases sociales se enfrentan en la ecuación capital-trabajo. ¿Qué es más real, el capital o el trabajo? En una sociedad capitalista, obviamente, los dueños de los medios de producción, el capital son los que mandan. ¿Por qué estamos haciendo un paro nosotros aquí? Porque la patronal ha decidido que nuestro salario es este salario misérrimo que tenemos los docentes universitarios. ¿Y qué hacemos las fuerzas del trabajo? ¿Qué hacemos los trabajadores? Y hacemos tímidas propuestas o tímidas medidas de fuerza, como este paro, que no le hace la más mínima cosquilla al gobierno ni al rector. Y eso están haciendo los ajustes salvajes que están haciendo en la universidad pública argentina y tucumana, de recortar 3.000 millones de pesos a las universidades públicas en el año 2018, de recortar salvajemente el presupuesto de investigación y ciencia. Las científicas del CONICET le han hecho una canción que es el Bella Chao, dice ciencia chau, 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 lean el 12 de abril, página 12, cómo están destruyendo la investigación y la ciencia, este gobierno. Y pasemos, si me permiten, y espero que me permiten, si no me permiten lo hago lo mismo, de la resistencia contra los partisanos italianos y también la resistencia francesa, pero el partisano italiano frente al fascismo. Entonces le han tomado esa canción que se ha hecho famosa. Ahora los bosteros estamos contentos porque ayer le hemos hecho el Bella Chao al bicampeonato de Boca, por ejemplo, para ser concretos, existenciales y singulares. Que me perdonen nuestros hijos de River. El asunto es que esa destrucción de la universidad pública es la destrucción de la docencia y la destrucción de la investigación en la universidad pública. ¿Y eso se hace en nombre de qué? En nombre del progreso, en nombre de la reforma universitaria. ¿No se les cae la cara de vergüenza a estos señores que dicen que tienen como modelo la reforma universitaria y están haciendo exactamente lo contrario? Hacen una política de la antirreforma o de la contrarreforma. Porque la reforma universitaria ha sido la revolución que han hecho unos estudiantes con unas agallas y una inteligencia en el año 18, en que estaba dominada la institución universitaria pública de Córdoba por los curas, los reaccionarios, los conservadores. Y esos jóvenes toman la universidad, destituyen el rector conservador y producen la primera revolución en el mundo y en la historia que instaura una universidad pública, libre y gratuita. ¿Qué hay hoy en la universidad pública argentina? Lo contrario de eso. Y lo hacen en nombre de la reforma. Porque lo que hay es una privatización de la universidad.
porque la plata que no dan aquí la designan para los fines privados y para la privatización en la mercantilización de la universidad que se está produciendo a nivel mundial. Entonces, volvamos a Marx. Y uno piensa el Marx de manual y el Marx de la Vulgata, del más difundido, y uno lo asocia con el proletariado como una clase, y la clase como algo abstracto y universal. Y veamos con detalle esto, lo concreto y existencial a que hay que atender, dice el muy joven filósofo Marx, pero fue el más revolucionario, y lo más revolucionario queda en núcleos de verdad existencial en el Maduro del Capital, entre otros. Lo más revolucionario es decir que el individuo concreto es el que realiza la vida concretamente, no algo abstracto, la sociedad como algo abstracto. Bien, ¿cómo empieza esta concepción de Marx? Juvenilmente, él se ha formado con Hegel. Hegel es el máximo representante del idealismo alemán, del idealismo absoluto alemán. Y cuando él está estudiando en la Universidad de Bonn, tiene un profesor que es Bauer, que es un marxista de izquierda, un hegeliano de izquierda, que es el que inspira, eran muy amigos, salían de Francachela con Marx a tomar cerveza ahí, y este es el tipo que está continuando, pero una interpretación de izquierda, porque hay un Hegel de derecha y un Hegel de izquierda. El Hegel de derecha es el Hegel teológico, el Hegel del cielo, el Hegel de la afirmación de Dios, y el Hegel de la izquierda es el de la afirmación de la tierra, la afirmación del hombre, la afirmación de lo concreto y de lo práctico. Hay una escuela de la izquierda hegeliana y otra de la derecha hegeliana que defienden esas dos interpretaciones contrapuestas. Por supuesto que Marx no está de acuerdo ni con la una ni con la otra, sino con todo lo contrario, diría él, porque él es un pensador dialéctico y entonces él se quiere quedar con el cielo y con la tierra, se quiere quedar con Dios y con el hombre. Entonces él está pensando en esa evolución dialéctica del saber absoluto, en que el hombre deviene Dios. El hombre deviene Dios porque el hombre, lo más alto que puede hacer, dice Hegel, es pensar. ¿Y pensar qué? ¿Qué pensaría si no se piensa a sí mismo? Dios se piensa a sí mismo. Pensar a Dios, el pensar de Dios. Esa es la quinta esencia de esa filosofía del espíritu absoluto. Sí. El primer Hegel, el Hegel de la derecha, ¿qué es lo que atendía? El Hegel de la derecha es el que defiende las tesis teológicas, la interpretación teológica de Hegel. Hegel era un cristiano protestante de estricta observancia. De estricta observancia quiere decir, cuando a él lo acusan por sus vetas espinocianas de ateo o de agnóstico, y qué sé yo, él dice, mi filosofía es la más ortodoxamente cristiana de las filosofías. Entonces, los que son lectores cristianos teologizantes de Hegel están diciendo el verdadero Hegel es ese, el teológico, el celestial. En cambio, la lectura de la izquierda hegeliana también está como prologada por un señor como Ludwig Feuerbach. Ha sido aventajado discípulo de las teologías de Hegel y formula una tesis que es la inversión. Donde está Dios, tiene que estar el hombre, porque el hombre se autoenajena, se aliena a sí mismo y pone en Dios lo que es su propia esencia. Donde está el cielo, tiene que estar la tierra, porque lo único que existe es la realidad terrena. Entonces eso incide sobre Marx en una relectura crítica de Feuerbach. Ya vamos a llegar a eso para mostrar que, siguiendo a Hegel primero y a Feuerbach después Hegel criticará a Hegel y a Feuerbach, entre otros muchos. A la propia izquierda hegeliana, no solo a la derecha hegeliana, va a criticar Marx. Bien. Hay unos escritos que se los recomiendo, que se consiguen en la biblioteca, se consiguen para comprarlo en la librería, suele estar,
los manuscritos económicos filosóficos de 1844-1845 de Karl Marx. Manuscritos económicos filosóficos de 1844-1845. En el contexto de esa interpretación del primer Marx, genial filósofo, aparece algo que se llama la crítica de la religión. Marx era alemán, era un judío alemán y era un judío burgués alemán que cree que es imprescindible arrancar de ese mojón esencial de la historia de la filosofía que es Kant. Y Kant inaugura para la filosofía lo que se llama la era de la crítica. Nadie después de Kant se puede dar el lujo de ignorar el criticismo kantiano. Pero ese criticismo kantiano va a ser transmutado en las distintas críticas que van a venir después. Los primeros que critican a su maestro crítico son una beta romántica, un señor que se llama Hamann, y otro señor que ha sido discípulo de Kant, que se llama Herder. Hamann escribe, a poco de salir la crítica de la razón pura, la metacrítica de la crítica de la razón pura. Primera crítica. Y después Herder, que sigue a Hamann, habla en contra de su maestro Kant del criticismo de la crítica de la razón. Esa es una primera crítica. Después están las críticas posteriores a esas, que son las críticas que vienen después de Marx. Y el gran crítico es el señor Marx, de Hegel. Critica la filosofía del derecho de Hegel. Critica la economía política de su tiempo. Y escribe Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Un escrito de Marx. ¿Qué pasa? Lo estamos viendo. Pero qué bien, con Alan Rush. Bueno, alguien que de Marx aquí. Contribución a la crítica de la filosofía del derecho. A ver, expliquemos brevemente el contexto en el que se inscribe la filosofía del derecho de Hegel. Hegel es el inmenso filósofo sistemático. Tiene un sistema filosófico. El sistema filosófico, como toda la filosofía de Hegel, es triádico o ternario. O sea, tiene tres partes. La primera parte es la ciencia de la lógica. La segunda parte es la filosofía de la naturaleza. Y la tercera parte es la filosofía del espíritu. Y la filosofía del espíritu tiene tres partes a su vez. La filosofía del espíritu subjetivo, que somos todos nosotros como vivientes. La filosofía del espíritu particular, que es la filosofía del Volksgeist, del espíritu del pueblo, esa tesis de Herder. Y la filosofía del espíritu absoluto. Ahora, en la filosofía del espíritu hay a su vez tres partes. El arte o estética, la religión o la representación de lo sagrado, y la filosofía, es tesis, antítesis y síntesis de la filosofía. Entonces eso es espíritu subjetivo, espíritu objetivo y espíritu absoluto. Dentro del espíritu objetivo, una de las cumbres es la eticidad, no la moralidad, la eticidad. Y dentro de la cumbre de la eticidad está la filosofía del derecho. Entonces ubiquemos la filosofía del derecho como una parte del espíritu objetivo. La síntesis va a ser la filosofía. ¿Qué distinguen al arte de la religión de la filosofía? El arte, en esta filosofía del espíritu estoy hablando, es la intuición del absoluto. La religión es la representación del absoluto. Y la filosofía es el pensamiento del absoluto. Sí, ¿qué me querés preguntar? El arte es la intuición del absoluto.
La religión es la representación del absoluto. Acuérdense de la palabrita representación. Hemos hablado de Kant, Hegel como crítico de Kant, y la síntesis, la del espíritu absoluto, que es la filosofía, es el pensamiento del absoluto. Volvamos a la filosofía del derecho y por qué hay una contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Hegel era el filósofo oficial del Estado prusiano. Era el rector de la Universidad de Berlín, que era la universidad más importante de Prusia. Y era un cultor, porque era un inmenso admirador, o un gran admirador de la Revolución Francesa, era un admirador de la Revolución Francesa y quería instaurar lo que ha producido la Revolución Francesa en suelo histórico alemán. Entonces, es considerado por muchos, no sin razón, como el filósofo del Estado prusiano, del Estado de Derecho prusiano. Esa concepción genera lo que en Marx va a ser caracterizado como una superestructura. La superestructura ideológica, jurídica, filosófica, religiosa, superestructura para legitimar y enmascarar la infraestructura que es la económico-social política. La realidad real está en la infraestructura y el falseamiento de esa realidad, esas ilusiones para enmascarar la realidad, está en la superestructura ideológica. Entonces, contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Él comprende allí que la religión, siguiendo a Feuerbach, la religión es el universo de la ilusión, el universo de la esencia, el universo de la idealidad o del idealismo. Entonces no habrá una crítica de la economía política ni una crítica de la filosofía idealista si no está precedida por una crítica de la religión. La crítica de la religión es la crítica de todas las críticas para él. Entonces hay que arrancar de eso para evadirse o huir de la irrealidad, la imaginación y la ilusión y llegar a la realidad concreta, de la praxis concreta, de la infraestructura, que es la realidad real. Entonces, la crítica de la religión posee aquí la significación de reconducirnos a este universo real, que no es la sociedad. La sociedad es una proyección de esa ilusión y de esa idea. Entonces, el gran Hegel, que está pensado como si fuese el gran filósofo de la economía y de la sociedad, aquí está diciendo que la imagen de la sociedad que nosotros nos forjamos es un producto ilusorio e imaginario de una irrealidad enmascarada por un sustrato religioso y filosófico que lo acompaña. Las religiones y las filosofías se ponen al servicio de esa idealidad y de esa imaginariedad. El análisis de la sociedad nos sitúa ante los constituyentes reales de esa sociedad. ¿Qué es lo que constituye realmente la sociedad? Y aparece la benemérita palabra las clases sociales. Las clases sociales. Y nosotros transitamos el siglo XXI y ya hemos olvidado las clases sociales. Ni en el buen sentido que vamos a desgranar aquí en la metamorfosis de la lucha de clases de Marx, ni en el pésimo sentido de ser una ilusión y una imaginariedad. Pero veamos cómo ha sido el proceso al interior de Marx para ese tránsito de la realidad a la ilusión, de lo visto concretamente, prácticamente, realmente, a lo imaginario, lo ilusorio y lo irreal. El radicalismo de la filosofía que está propugnando Marx es el radicalismo centrado o pivotando en torno de la crítica de la religión. Al ir de la crítica de la religión hacia la sociedad humana alemana de principios del siglo XIX, se va en realidad de la crítica de la religión
a la crítica de la filosofía alemana. Poca gente subraya, incluso los marxistas convencidos y militantes, que lo que está criticando más radicalmente el señor Marx es la filosofía alemana idealista. No solo la de Hegel, que es la consumación de la filosofía idealista alemana, sino también los de la izquierda hegeliana, que continúan a Hegel diciendo que lo combaten. Esa es la tesis original de Marx según la expone Henry. La crítica de la religión es la condición necesaria para la crítica del idealismo de la filosofía alemana. Ahora, esta teoría, a la luz de la cual la sociedad, de hecho el proletariado, debe ser construido a priori. Eso es lo que quiere combatir el señor Marx. El constructo teórico del proletariado es una falsificación. Es una falsificación que hace la filosofía alemana, que sigue a Hegel y que dice que lo critica a Hegel. El proletariado no se construye en forma a priori, antes de la experiencia. La filosofía como praxis y la filosofía de la praxis de la vida nunca puede sustituirse por una teoría de la vida. Y la praxis social y económica y política no se puede sustituir por una teoría social, económica o política. Esa es la tesis de Henry, leyendo a Marx, a mi juicio, de la forma correcta que hay que leerlo. Y con eso se enfrenta no solo con Engels, que era su mecenas, su sponsor y el coautor de las obras completas de Marx y Engels, sino con Lenin, con Stalin y llegando al buen amigo Trotsky en las posiciones de la ultraizquierda, que siguen siendo, a pesar de ser muy ultraizquierdistas y muy materialistas, más teóreticos que no sé qué. Entonces, estamos en un callejón sin salida de malas lecturas de Marx, nos está diciendo Henry. Veamos entonces cómo se genera esa crítica de la religión para configurar esa genealogía de esta crítica de la filosofía idealista. La estructura de la crítica de la religión, muy hegelianamente en Marx, es la estructura de la dialéctica. La estructura de la dialéctica es la estructura de la crítica de la religión de Marx. ¿Y qué es la dialéctica? La dialéctica es un pensamiento de la negatividad y del movimiento. El no y el cambio, la negatividad y el movimiento. La dialéctica ya está presente en los albores de la filosofía, a tal punto que el divino Platón identifica filosofía, episteme, ciencia y dialéctica. La dialéctica es la filosofía. Cuando venga Aristóteles, va a cambiar mucho la cosa sin cambiar la esencia de la cosa. Porque va a ser idealista, pero un idealista más realista que Platón. Entonces dice, sí, la dialéctica sirve, pero sirve para el mundo sublunar, dice Aristóteles. Sirve para las cosas de la tierra, las cosas que son opinables, las cosas que son cambiantes, contingentes. En cambio, la lógica, las proposiciones, eso es no con la dialéctica. Con la dialéctica hablamos, como les decía, en argentino, de fútbol, de religión y de deporte. Entonces todo es opinable y cada uno es dueño de ponerse la camiseta de Boca, esa es la buena, digo yo, opino yo, o ponerse la de River, esa es la mala, digo yo, opino yo. Pero ¿qué valor epistémico tiene? Eso es una opinión. Para que no haya opinión y haya ciencia, tiene que haber lógica, un discurso lógico, un discurso proposicional, un discurso silogístico, y que haya una inferencia, una deducción, y ese discurso silogístico es un discurso dialéctico para Hegel. Y eso lo hereda Marx. Marx hereda la dialéctica de Hegel y la va a transmutar, porque él dice, hay que ponerlo patas para arriba a Hegel, siguiendo la inversión que hemos visto que hace Feuerbach. Entonces, la estructura de la dialéctica es la estructura de la crítica de la religión. Ahora, ¿cómo se ha generado el concepto mismo de dialéctica? Y esto es lo interesante,
y no lo van a leer en muchas partes más que en Michel Henry, hace una genealogía puntillosa y delicada y diligente sobre la génesis alemana del idealismo y de la dialéctica. Y dice, el primer punto, hay un cuádruple origen de la dialéctica, dice él. El primer punto del origen de la dialéctica está en la alquimia medieval. Ustedes saben más o menos qué es la alquimia, la búsqueda de la piedra filosofal, la búsqueda de transmutación de los elementos, etc. Esa alquimia medieval plantea el tema de que hay que considerar las cosas, hay que considerar a los entes a través del movimiento interno de su transformación o transmutación. ¿Cómo hacer un diamante partiendo de un carbón? ¿Cómo sacar oro por esas transmutaciones del movimiento interno de los entes transformándose a sí mismos? Primera raíz de la dialéctica. Segunda raíz en la teosofía de Jacob Böhme. Jacobo Boehme, con H entre la O y la E. Jacob Böhme. Teosofía. Ese señor es un zapatero del norte de Alemania, del noreste. Y ese zapatero es el doctor Teutonicus, es el padre o el abuelo, no, el padre, digamos, de la filosofía idealista alemana. Y ese señor con la teosofía es el saber de Dios, da un salto para evitar la teología. La teosofía es una inmediatez, si se quiere, patética, mística, de llegar a Dios partiendo del hombre. Lo que hace la alquimia con el diamante o con el oro básicamente, lo hace la teosofía en la transmutación de hombre a Dios. La tercera raíz de la llegada, la tercera raíz está en las concepciones cristianas que se organizan alrededor del fenómeno central de la fe. ¿Cuál es el misterio primordial del cristianismo? La encarnación de Jesucristo. La muerte y resurrección de Cristo. Hegel tiene un escrito juvenil que se llama Creer y Saber, que él dice, en contra de Kant, en contra de Fichte, en contra de otro que se llama Jacobi, él dice que hay que pasar por el Viernes Santo especulativo. El Viernes Santo especulativo es el viernes de la pasión, porque eso es la muerte de Dios, la tesis de la muerte de Dios, que no la inventó Nietzsche, es un himno de Lutero que retoma Hegel. Pero la Semana Santa puede empezar en el Jueves Santo, el Lunes Santo, y pasar por el Viernes Santo, que es la muerte, pero para llegar al Domingo de Pascua, esa es la resurrección. Entonces, esa transmutación cristiana de la muerte de Dios, del verdadero Dios, que es Cristo, Jesucristo, y la resurrección, esa transmutación, porque hay que darle, dice Hegel, la muerte a la muerte. Hay que matar a la muerte. Y la resurrección es el haber matado a la muerte, pasar del Viernes Santo especulativo al Domingo de Pascua especulativo. Lo especulativo es una superación hegeliana, o pretende serlo, del criticismo kantiano. Entonces, tenemos de la alquimia medieval y esa transmutación de los elementos, la teosofía y ahora el cristianismo. Y el último elemento, después de que este Dios se ha enajenado a sí mismo, se ha alienado a sí mismo, y esa concepción cristiana como fenómeno central de la fe implica que Dios, en tercera instancia, se ha vaciado de sí mismo, se ha anulado a sí mismo, se ha hecho nada para llegar a serlo todo. Ese vaciamiento de la sustancia divina y esa alienación llevada a su punto más extremo. O sea,
La primera alienación de todas las alienaciones es la propia alienación de Dios. Se ha enajenado Dios, se ha vaciado de sí mismo. Y en esta cuarta instancia vamos, por último, al concepto de dialéctica que se origina en la vida fenomenológica, en la dicotomía de su afectividad fundamental. Si yo estoy planteando la vida fenomenológica, estoy hablando de la tensión que hay entre la razón y la pasión, entre el sufrimiento y el goce. Y todos estamos llamados a ese goce, pero la vida no es solo goce ni nada más que goce. La vida es constitutivamente sufrimiento. Entonces esa tensión entre el sufrimiento y el goce implica la vida fenomenológica tal como es, no tal como nosotros quisiésemos que fuese. Porque toda la fenomenología del mundo, que arranca con los griegos y sigue con Heidegger y los post-heideggerianos y los estructuralistas, se quedan anclados en un idealismo, en una monadología, en una egología, o sea, en un vaciamiento de la realidad. La idealidad es lo contrario de la realidad, la ilusión es lo contrario de la realidad. ¿Cómo se llama la obra sobre Marx? La gran obra sobre Marx, de 1500 páginas que ha hecho este señor en 2 volúmenes. El primer volumen se llama Marx, una filosofía de la realidad. El segundo volumen se llama Marx, una filosofía de la economía. Para mostrar que la realidad es lo único real que tiene que la fenomenología de la vida dar cuenta. Esa fenomenología de la vida es la fenomenología de la realidad. Y el que no quiere abrazarse a la vida como lo real, encarnado y concreto, se abraza a una idea. O sea, te está abrazando a la barbarie, alguna de las formas de la barbarie y de la muerte. Sea la droga, sea las ideologías de la barbarie, sea el idealismo, los 1001 subterfugios para escaparle al compromiso de vivir cada uno la vida prácticamente, vivir la vida tal como ella es en su singularidad. Entonces, las tesis que se están poniendo en juego aquí, como les decía, ya han sido anunciadas por Lutero, Martín Lutero, el que inicia la reforma protestante. No por casualidad, Lutero es un monje agustino que hace una crítica, antes de la crítica de Kant, que era un luterano, hace una crítica a la iglesia de Roma, que dice es la Babilonia, la gran prostituta, eso es Roma, los papas renacentistas. Entonces él está haciendo la crítica a eso, y él dice, hay que eliminar la teología, hay que eliminar esa mediación de los curas encima de los laicos, feligreses. Hay que eliminar, él dice, los escritos teológicos, o sea, la teología. Hay que eliminar las especulaciones de la razón. En lugar de la razón, tiene que estar la fe y la pasión, la fe apasionada. Sola gratia. Hay que eliminar las declaraciones de la libertad filosófica. No es la libertad, es la gracia. Son las 3 banderas que tiene Lutero. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. Sola fide, solo la fe, no la teología. Y manda quema los libros de Tomás de Aquino, la Suma Teológica. Sola scriptura, no la teología. Sola fide, no la fe sin obras es fe muerta, dice. Pero él dice, no, las obras son las que hay que descartar. La fe es lo que salva, la fe es lo que justifica, dice el luteranismo. Y el tema de la gracia y la libertad. Algunos dicen, ya herejía que viene desde el siglo IV, en la época de San Agustín, contra la que batalla San Agustín, que es, Dios nos ha hecho libres, la libertad nos alcanza para salvarnos. O sea, sola libertas, solo la libertad nos es necesaria para salvarnos. Y San Agustín, que se llama el doctor de la gracia, dice, no, la libertad es fundamental, pero la gracia es más fundamental. Hay que combinar o articular la gracia con la libertad. Volvamos a esto. El primero que está criticando a esta teología, a esta mediación,
a esta idea del cristianismo es Lutero, el que habla de la sola fide, sola gratia, sola scriptura. Y ese paso que da Lutero es a un paso de la afectividad, no de la autoconciencia, como desarrollarán después los idealistas. No es la autoconciencia, sino la autoafección, dice Henry, la afectividad. Quien recoge esta tesis luterana es un gran luterano que se llama Søren Kierkegaard, más o menos coetáneo al señor Marx. Y los dos son los geniales contradictores de Hegel, afirmando la praxis y la afectividad y la pasión, que es lo que está recogiendo aquí de esa benemérita herencia o legado del señor Henry. Entonces, si observamos las tesis de Lutero, en particular aquella que va a ser retomada por Kierkegaard, según la cual la desesperanza conduce a la salvación, la desesperanza conduce a la salvación. Hoy, un día después que se ha anunciado y con bombo y platillo que nos vamos a salvar porque volvemos al Fondo Monetario Internacional, uno se podría preguntar a sí mismo, como argentino, como universitario tucumano, si Tucumán, la Argentina y la UNT tienen salvación. Y la mayor parte de gente digna y decente, de los más veteranos que yo, como el ex rector César Catalán, o distintos profesores, bueno, la lista no es pequeña, gracias a Dios. ¿Qué dicen de la UNT? Yo ya no tengo más esperanza. No tengo más esperanza. Porque veo a mis colegas, veo a mis alumnos. Y bueno, me hierve la sangre. Estoy desesperanzado. Lo que está diciendo Kierkegaard, él escribe un tratado de la desesperación. Otro libro es El concepto de la angustia. Y él está hablando de la desesperación y la angustia, pero no como estadio o final o estancia final de mi existencia, sino como punta de lanzamiento para abrazarse a la salvación y la redención. La esperanza de los desesperados. Yo tengo esperanza en la UNT y todos me dicen, pero ¿para qué te meten esta cosa? Si sabes que van a perder 156, como mucho. Pero hoy he tenido que forzar que me hagan una entrevista en Canal 10, porque el Canal 10, que es canal universitario, no nos ha dado un segundo de aire. Me he ido con una escribana al señor Nóblega, a los primeros, y le he dicho, bueno, presentado candidato a rector, candidato a vicerrector y la escribana. Y Nóblega, que es muy diplomático, muy amable, qué sé yo, no hacía falta que traigan la escribana. Y digo, ¿y por qué no nos han invitado hasta ahora? Ya la lista oficialista la vienen invitando. Y yo le digo, ¿por qué no nos han invitado? Porque el director del canal, que era del grupo político nuestro hace 4 años, se ha pasado a ser primero apoderado de la lista de Bardón, en el 2014 de Bardón García, y ahora es el apoderado de García y Pagani. Entonces, ¿qué? Yo he tratado por las buenas de llegar al canal para que usted nos invite. Y he llegado a él y el jefe de la cátedra donde trabaja Rodolfo Burgo, que es el director del Canal 10, uno de los directores, le he dicho a Rodolfo, che, ¿cómo lo están discriminando así? Lelo, tienen que hacerle una entrevista, si es el canal de la universidad. Yo dejo pasar 2 días de eso, que ha sido la semana pasada, y me dice Luis Iriarte, que era mi mediador, y su esposa, Carmen Fontán de Iriarte, 2 profesores de Derecho Constitucional, que son los jefes de la cátedra donde está Burgo. Dice, Luis, no te hagas problemas, ya mismo lo llamo a Garrocho, otro chico de la franja morada rentada, y te hacen la entrevista. Ah, ¿sí? ¿No te han hecho la entrevista? Me pregunta Luis. Entonces yo la hablo a Carmen Fontana anteayer y le digo, che, Carmen, sí, haciendo la entrevista, ¿qué puedo hacer? Y me dice, andate a las 7 de la mañana con un escribano, una escribana, y pedirle que te hagan la entrevista ahí nomás. Y si no hace, que conste en el requerimiento de la escribana que no te entiende. Y me llegó ahí, le mudó el nombre, se hacía el sota, ahí sabe quién soy yo, hace rato que sabe.
y no me ha llamado en todo este momento. Radio Universidad me ha dado 1 minuto y medio de aire, lo único que me ha dado. Eso, los 2 medios de comunicación social de la universidad, no, me han escrito Canal 8, el Tucumano, la Gaceta, un poquito, que también se porta pésimo, un poquito, pero algo ha hecho. Bueno, y Carmen dice, hace eso, hago eso, llego ahí, y Nóbrega dice, pero no hacía falta que vengan con la escribana, venían a mí, yo los entrevistaba, y de hecho nos entrevistaba como si fuésemos grandes amigos, y hemos dicho lo que teníamos que decir. Y yo en ese momento, cuando él pregunta qué es lo que estamos haciendo, digo, nosotros queremos una universidad que esté en consonancia con el ideario de la reforma universitaria. La reforma universitaria es una revolución en el mundo y en la historia que ha instaurado la universidad laica, pública y gratuita. Y hoy la batalla, la madre de todas las batallas es abrazar los ideales de la reforma o abrazar los ideales de la antirreforma y la contrarreforma. Y estos señores, que están ahora en el continuismo de hace 30 años, de la militancia rentada, unas veces muchas con franja morada, otras veces un tiempo más corto cuando estaba Labardón, que han cambiado la franja morada por la cámpora. Es el único momento que no hay toda la franja morada dirigiendo los destinos, detrás de los genios como el Gordo Saab, Luis Saca, que tienen conductas delictivas hace décadas en la Universidad Nacional de Tucumán, saqueándola, comprando votos y todo eso. Entonces digo, la madre de todas las batallas es estar con la reforma de los jóvenes estudiantes de la reforma o estar con la contrarreforma. Y tácitamente estaba diciendo, nosotros estamos a favor, estamos hoy en un paro universitario, desde ayer a hoy. ¿Por qué hacemos el paro universitario? Por la cuestión salarial. ¿Por qué tenemos que discutir la cuestión salarial? Porque el gobierno actual, me pregunta, ¿el de Cambiemos? Sí, el actual de Cambiemos, tiene una política de ajuste salvaje que le han recortado 3.000 millones de pesos a las universidades públicas en el 2018, que le han recortado a ciencia y técnica más de 1.000 millones en ciencia y técnica. Nosotros estamos en contra de eso. Estamos a favor de que se instaure o se reinstaure, se recupere la libertad y el amor. Parafraseando la frase liminar de los jóvenes del 18, decía, ellos dicen en el fragmento preliminar que escribe Teodoro Rocha, dice, los dolores que tenemos en la universidad son las libertades que nos faltan. Y nosotros decimos, como mensaje fundamental, los dolores que tenemos son los amores que nos faltan. Nos falta amar la universidad pública. Entonces, eso es lo que estamos hablando aquí. Y con Michel Henry viene como anillo al dedo para esta cuestión de la destrucción de la universidad. Bien, sigamos con Marx. En la introducción a la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, el proletariado es precisamente la clase que alcanza el punto extremo de la alienación y del sufrimiento, del sacrificio y de la negación de sí, que, cita a Marx Henry, comillas, lleva a cabo la pérdida completa del hombre a fin de poder reconquistarse a sí misma por el renuevo completo del hombre. Dicho corto y claro, solo la clase proletaria va a ser la que logre la emancipación del hombre de toda alienación. Emancipación de toda alienación. El hombre está enajenado, extrañado de sí mismo, y solo por la crítica de la religión, por la crítica de la filosofía del derecho, por la crítica de toda esa superestructura ideológica, sea en el arte, en la filosofía, en la religión, en el derecho, podremos advenir a esa emancipación, liberación y, por qué no decirlo, redención de la humanidad del hombre. Porque hay que superar la alienación de la naturaleza en tensión con el hombre, pero la segunda contradicción, después de esa contraposición entre naturaleza y hombre, es la del hombre con el otro hombre. Y esa alienación y enajenación es por el tema del trabajo y del capital. Hay dos clases que se enfrentan antagónicamente, la clase proletaria y la clase burguesa capitalista. Y esta succiona la esencia de aquella con el robo de la plusvalía.
La esencia del hombre es el trabajo. La esencia del hombre no es el capital. Y en la época de Marx y en el 2018 también, tanto tengo, tanto valgo, como canta Joan Manuel Serrat. O sea, se confunde valor con precio. Entonces cada hombre tiene su precio, se dice hipócrita, cínica y criminalmente. El hombre no tiene precio, el hombre tiene dignidad. Y la dignidad es inalienable. Nadie puede robarle ni sacarle la dignidad a nadie. Entonces, ningún alumno es menos hombre en su humanidad, varón o mujer, que cualquier profesor, por más que sea el profesor que tenga 25 títulos. Somos de la misma dignidad. Nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie. Y lo que está diciendo Marx es que solo con esta revolución en que se pone en el plano de dignidad que corresponde a todo hombre, podremos renovar la humanidad del hombre. Ahora, hay dos preguntas que se imponen aquí. Primero, ¿es posible la coherencia de los elementos que componen el esquema de la dialéctica, sus elementos alquímicos, teosóficos, filosóficos y religiosos? ¿Y qué relación, segunda pregunta, puede haber entre estas elaboraciones teóricas provenientes de diferentes situaciones y problemas y la realidad del presente alemán de 1844, cuando está escribiendo Marx? Ninguna, dice Michel Henry, no hay ninguna. Por eso es que resulta bastante cómico ver a Marx preocupándose por buscar en esa sociedad alemana una clase susceptible de responder a las grandes exigencias del esquema dialéctico. Marx se fabrica un aparato teórico para mostrar qué clase social en Alemania le va a permitir a Alemania redimirse de sus alienaciones. Y él va a decir el proletariado. Marx, contrariamente a sus predicciones científicas, del materialismo científico, no decía que la revolución marxista se iba a dar en el comunismo ruso, porque el comunismo ruso tenía una estructura feudal económica de infraestructura. Entonces era imposible que se diera ahí. ¿Dónde creía él que se iba a dar? En Inglaterra y en Alemania. Y él era alemán y quería, por más que estudiase sobre el capital en Inglaterra, exiliado, él quería y creía que se iba a dar en Alemania. Pero para que se dé en Alemania hay que encontrar una clase social que opere ese proceso de redención. Entonces, esa alienación radical es la condición para la liberación radical. Si el proletario, que lo único que tiene son sus hijos, su sangre, su fuerza de trabajo, está alienado radicalmente, enajenado radicalmente, porque el dueño de los medios de producción es el que le está succionando la savia, la quinta esencia. Solo porque es el gran desposeído puede ser el adalid y el abanderado de la liberación radical. O sea, la redención de la humanidad solo puede venir de la mayor alienación de la humanidad en la clase esclavizada, proletarizada. Ahora, solo se puede encontrar en ese contexto apenas un egoísmo modesto, una mediocridad estrecha y obtusa. Está diciendo de la clase burguesa alemana, eso, Marx, son palabras de Marx. Unas clases que se preocupan por sus pequeños asuntos y no por aquella revolución total que ronda en las cabezas de ciertos teóricos radicales de la izquierda hegeliana. ¿Cómo pretenden hacer estos, y está hablando de la izquierda hegeliana, cómo pretenden hacer la revolución si son todos ustedes unos burgueses que lo que están defendiendo es su kiosquito? Están defendiendo su pequeño feudo. ¿Qué revolución total van a hacer desde esa izquierda, que es una izquierda abstracta e idealista? No está hablando de la derecha, Marx, está hablando de la izquierda. Lean la ideología alemana. La ideología alemana es desnudar críticamente a la izquierda hegeliana, incluido Feuerbach y otros más, Strauss, Stirner, Bauer, etc. Entonces, lo que está diciendo aquí, que en el análisis de Marx, la construcción a priori del proletariado no corresponde a nada en la realidad. Todos estos señores de la izquierda hegeliana construyen el proletariado a priori,
Y si seguimos probando lo que venimos probando, vamos a seguir obteniendo lo que venimos obteniendo. Nada de revolución, dice Marx. Porque la revolución es radical, material y real, o no es revolución. Una revolución en la cabeza es una revolución de la cabeza, no de las manos, del corazón, de la integridad de la carne subjetiva de cada trabajador, de cada viviente. El proletariado de 1844 no designa la realidad efectiva de una clase social determinada, sino que designa la estructura del ser. Para que una clase sea la clase de la emancipación por excelencia, dice Marx, es necesario que, inversamente, otra clase sea abiertamente la clase de la esclavitud. Y ahí está la contraposición dialéctica entre la clase proletaria y la clase burguesa. Para él, las antítesis de clases, los antagonismos de clases, las luchas de clases, se vienen dando desde el esclavismo al señorío, de los siervos y los señores, y la última de las contraposiciones dialécticas sociales, de la clase social, es la de burguesía y proletariado. Si yo no paso por la burguesía, que es una superación del amo y del esclavo, del amo y del señor y del siervo, no puedo llegar a la dictadura del proletariado. La dictadura final, que está al fin de la historia, tiene que ser recoger todas las contraposiciones anteriores, incluso los precapitalistas de los imperios orientales, etc. Aquí hay que hacer una crítica radical del concepto de clase. Dice Henry, que está diciendo Marx, un concepto de crítica radical de la clase. Y toma como blanco de esa crítica Marx a Proudhon. Proudhon ha escrito la filosofía de la miseria, una especie de filosofía económica. Y Marx escribe la miseria de la filosofía. Le invierte dialécticamente la miseria. La miseria de la filosofía, porque reprochaba a los economistas no haber comprendido la sociedad como una realidad sui generis, como una realidad general y como tal, como un ser colectivo. Eso es lo que dice Proudhon. Fíjense, la palabra, nosotros usamos las palabras como si las palabras fuesen inocuas e inocentes. Y si hay algo que las palabras no son, es ser inocuas e inocentes. Las palabras están cargadas de historia. Y yo hoy escucho a candidatos que ya han sido elegidos decanos en alguna facultad aquí, pero no solo de facultades de otro lado, de aquí también, que no se le cae la palabra de esta construcción colectiva. Así dicen, construcción colectiva. Los agarra Marx y le da 3 sopapos a los tipos de eso. Porque no es colectivo. No es colectivo. La sociedad no es un ser colectivo. Eso está diciendo Marx. Y esa es la descomposición que hace en la metamorfosis, porque no siempre ha pensado eso. Marx ha sido hegeliano, Marx ha sido feuerbachiano, y aquí está criticando radicalmente el concepto de clase como ser colectivo. Entonces, lo que está diciendo aquí es que hay que descubrir una última prescripción incluida en el concepto de dialéctica. Una realidad no puede realizarse alienándose, más que a condición de ser sustancial y ontológicamente otra realidad. Y hay interpretaciones románticas y mesiánicas que son aberrantes, dice Henry, y son aberrantes para Marx, no para Henry. Serán rechazadas por Marx entre fines de 1844 y 1845. Hay que atender a las fechas tampoco son inocuas. ¿Cuándo se escribe el manifiesto comunista? Y el manifiesto comunista ya no es Marx, sino que es marxista. En 1848, 3 y 4 años antes, 3 años y medio antes, está haciendo esta crítica radical que la abandona. Parcialmente, es cierto, porque sigue conservando algo del verdadero Marx, según Henry. La abandona cuando escribe para la barricada, y escribe para la historia, y escribe para la política. Marx tiene 2 lenguajes distintos. Uno cuando escribe como filósofo genuino, originario, y está diciendo estas cosas en la ideología alemana, esto que estoy diciendo yo ahora, la ideología alemana, la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, etc., los manuscritos económicos filosóficos, y otro cuando escribe las cuestiones para intervenir políticamente, socialmente, económicamente, en la lucha de trincheras.
ese Marx es idealista, esencialista, etc. O sea, está borrando en el Marx de la trinchera con el codo lo que ha escrito con la mano de la filosofía fenomenológica de la vida, práctica, etc. La crítica del concepto de sociedad radical, el blanco es Proudhon. Marx responde a las tesis de Proudhon, que desde entonces han hecho fortuna con términos que bien valen una cita. Dice Marx: nos parece adecuado oponerle a Proudhon el pasaje siguiente de un economista norteamericano que reprocha a los otros economistas exactamente lo contrario. La entidad moral, dice este economista, moral entity, el ser gramatical, de grammatical being, llamado sociedad, ha sido investido de atribuciones que únicamente tienen existencia real en la imaginación de aquellos que de una palabra hacen una cosa. Una frase que debieran enseñar en la primera clase de filosofía del lenguaje aquí. Algunos creen que nombrando una cosa, la cosa ya mágicamente se ha realizado. La hipostatización o realización de la sociedad es una distorsión de la realidad, porque la realidad no es una idea, la realidad es la realidad concreta, singular, práctica, determinada. Entonces, usa Marx a un economista norteamericano para cascarlos a estos que dicen que la sociedad es un ente colectivo. Si hay algo que Marx no es colectivista. Y aquí los marxistas, sacha-marxistas, pseudo-marxistas y peor, los burgueses, sacha-burgueses, proto-burgueses, post-burgueses, son todos colectivistas. Se cansan de hablar en contra del colectivismo y del comunismo y son colectivistas. Están hablando, los que son capitalistas salvajes, es para la prosperidad del Tucumán y del NOA que está la lumbrera aquí. Le importa 3 rabanitos las personas y los pueblos concretos de carne y hueso que son fumigados, explotados, expoliados. Y la realidad está en los explotados, fumigados, expoliados, no en la prosperidad presunta que no existe además. Pero acá, se lo comentaba ahora, vuelvo a decir, uno de los 2 representantes, el otro es peor todavía, los 2 representantes de la UNT ante IMAT, que es la vinculación con la lumbrera, me dice a mí, que es amigo mío, me conoce, dice, pero Lalo, ustedes están en contra de la prosperidad, vos me estás hablando por el celular, estás usando la computadora y eso no es posible sin la minería. Si el precio que tengo que pagar para no tener el celular es dejar de alienarme, y yo lo pago. Porque el precio que me está haciendo pagar vos es que estemos alienados y perdidos, y sin solución. Yo prefiero no tener eso a tenerlo así a este precio, que cuesta vida de personas, cuesta vida de pueblos, cuesta la depredación de la tierra, todo lo que hablaba de la barbarie Michel Henry. La sociedad va a ser solo una palabra aquí, siempre que se pretenda ver en ella una realidad distinta de los individuos. La tesis metafísica de Marx es que la realidad está en los individuos, no en la sociedad. Vayan a preguntarle qué opina de esa tesis al profesor Alan Rush. Vayan a preguntarle. Queda ahí desconcertado. Y yo soy amigo de Alan Rush, él es un año más grande que yo, cursó la facultad casi juntos, él iba un año antes. Y bueno, pues, hemos tenido diferencias ideológicas siempre. Yo era social cristiano y él era trotskista. Pero vayan a preguntarle esta tesis de Michel Henry sobre Marx, no sobre Adam Smith, ni sobre Milton Friedman o Domingo Cavallo. Los 2 vamos a estar en contra de Domingo Cavallo, pero yo estoy en contra del Marx de él también, porque es idealista, porque no es materialista, de una fenomenología de la vida y fenomenología material. Ese es el punto. Y yo me encantaría, se lo he ofrecido alguna vez, hace mucho, dar un curso juntos sobre Marx, junto con el profesor Rush, para que discutamos. Pero ¿para qué sirve la universidad si no vamos a discutir sobre las filosofías a las que adherimos? Y ustedes cuando vayan a la clase con él, díganle, el profesor Ruiz Pelle le reitera la invitación que el año que viene demos juntos un curso de Marx, que él dé su versión, yo dé mi versión y los alumnos den su versión discutiendo las 2 versiones de nosotros. Eso es la universidad. Esos sueños, espero, han sido
debe ser la universidad. ¿Y el deber ser de quién depende? De la energía, la voluntad y la capacidad y la creatividad que tengamos nosotros. Me canso de invitar al debate a cualquiera que discutamos estas cosas. ¿De qué vamos a discutir? Si Sturzenegger o Duhovny o Macri son buenos, si ya sabemos que son tontos, tarados, necios y todas esas cosas, si lo sabemos. De eso también me está de acuerdo. Como no van a estar de acuerdo conmigo si digo lo mismo, o peor aún, del kirchnerismo. Te lo he dicho aquí en clase pública el año pasado. La destrucción de la universidad pública no la inauguró Alicia Bardoni y este señor, Pepe García. Viene antes, estaban los otros rectores de la militancia rentada, después de la democracia, bendita sea la hora que vino la democracia, pero todos los rectores, desde Campero hasta García, se sale ungido rector, son hijos de la militancia rentada, y de todos esos rectores, en el pésimo sentido de la militancia rentada, que es el abandono más craso y crudo de los idearios de la reforma del 18, salvo la excepción honrosa que siempre digo y recalco de César Catalán, que también llegó en virtud del apoyo de la Franja Morada, pero hizo el único gobierno digno y decente de todos los rectorados que hubieron en este periodo, desde el 83 hasta ahora. Bueno, volvamos a esta cuestión. Como verán, siempre estoy mechando la clase pública con la materia que estamos viendo. La crítica radical que Marx dirige a Proudhon en el 47 no es accidental, sino prescripta por la filosofía de la praxis, dice Henry, y prolonga la crítica del 45 contra Stirner, a quien Marx reprocha el transformar mediante unas comillas a todos los individuos en una persona. Marx dice: concebir que la sociedad es una persona es un error metafísico y filosófico, porque una sociedad no es una persona. Yo puedo hablar de la sociedad de las abejas con B larga, de las ovejas con B corta, de los delfines, de los chimpancés, de los monitos, de los orangutanes, de los gorilas, para poner una palabra política zoológica aquí en la Argentina. Pero una sociedad no es una comunidad. Una sociedad puede ser de animales, una comunidad, y eso es un ente colectivo. Las abejas que construyen las colmenas son un ente colectivo, en el que el individuo es despreciable. Dice Karl Marx en los manuscritos que es la muerte, la dura victoria de la especie sobre los individuos, dice él. Pero una comunidad que es de personas no es la sumatoria o el agregado de individuos. Y entonces le dice a Stirner, que es uno de los grandes filósofos de esa época, que escribe un libro que se llama El individuo, que ha convertido a la sociedad en una persona. Y es un error, dice Marx. Bien, y recalca este señor, la sociedad no es una persona, la sociedad no es un sujeto. La crítica es tanto más notable cuanto que cuestiona el supuesto individualismo de Stirner. Pero si yo les digo, Marx, ¿qué está diciendo de la historia? Está diciendo que la historia no existe, Marx, y es el autor del materialismo histórico, porque la historia es la filosofía de la historia universal, abstracta, de Hegel. Entonces él dice, la historia no hace nada a medias, dice Marx en 1844, y más tarde dice, la historia no hace nada. Marx dice eso, y ustedes ¿alguna vez han sentido de algún marxista o entendido del marxismo que le diga que la historia no hace nada? No lo han sentido nunca. Tiene que venir un tipo como Michel Henry a leer de verdad y con inteligencia para descubrir qué papel juega la historia en Marx. La historia no constituye ninguna barrera para darse luego el gusto de derribarla. No hace justicia ni es un tribunal. Todos los corruptos aquí en la Argentina, todos, no vamos a hacer nombre porque estaríamos todo el año haciendo nombre, están diciendo la justicia me juzgará. La justicia no juzga a nadie, dice Marx. La justicia no. ¿Quién me va a juzgar la justicia? Lo que te juzga es cómo has hecho vos las cosas para transformar la realidad para bien o para constituir un statu quo para mal. Y vos sos revolucionario o sos reaccionario. No hay medias tintas. Permítame
no es que yo sea sádico, que también lo soy, que les tire un cascotazo a ustedes. A mí, comparando a ustedes con los estudiantes del 18, digo, los estudiantes son abúlicos. ¿Saben de dónde viene la palabra abulia? Abulia es no tener voluntad. No saben qué quieren, no quieren nada, pero lo quieren ya. Así, en tiempo real. Son abúlicos. Me encantaría que en vez de dar yo esta clase a ustedes, la estén dando en la praxis ustedes a nosotros. Son los estudiantes los que debieran tener sueños, esperanzas e ideales revolucionarios y hacer la revolución. Son ustedes los que tendrían que levantarse, y todos los estudiantes y todos los docentes, o la inmensa mayoría, están como adormilados. Y yo siempre digo, cuando yo lo señalo con un dedo a Pepe García, a Pagani, a Labardón, a Cerizola, hay un dedo que los apunta a ellos y los otros 4 dedos me apuntan a mí. Esos 4 dedos es la comunidad universitaria que no hace nada y que es la condición de posibilidad para que los ladrones, los criminales, los delincuentes estén en el poder y sigan en el poder. Porque cuando este señor sea elegido por inmensa mayoría, que yo no me voy a poner a llorar pañuelo por ese resultado, si está cantado, si han comprado los votos, ¿cómo no? El que paga tiene que obtener lo que ha comprado. ¿A quién le compró los votos? A los consejeros directivos, que son los miembros de la asamblea. Y los consejeros directivos, como todos los universitarios, ¿qué opinan de cómo está la universidad ahora, económica y financieramente? ¿Bien o mal? Está en la bancarrota. ¿Y quién ha producido esa pesada herencia? Los que están en el poder y que quieren seguir en el poder. ¿Y quiénes permiten que sigan? Los de la comunidad universitaria, que son los 4 dedos que le apuntan a la comunidad universitaria, que no hace nada. Estamos hablando de la crisis de la universidad pública, pero es la crisis de los individuos concretos que constituimos la comunidad universitaria, no el ente colectivo universitario. Tenemos algunas propuestas bien concretas de cómo eso se podría ir cambiando para democratizar y emancipar y desalienar a la universidad. Una es la elección directa ponderada. Otro es la unificación del cronograma electoral. ¿Por qué vamos a ir a la elección del rector el 16 de mayo y ya han sido elegidos los decanos? Y ya han sido elegidos antes de los decanos los consejeros estudiantiles, docentes, no docentes y graduados. ¿Por qué? Al hacer la diferenciación en el cronograma electoral, lo que se abre la puerta es la compra y venta de votos. Porque un voto de un estudiante, antes de ser elegido como consejero directivo de filosofía o de allá, los chicos estos de la Bolívar, o el chico o la chica de Nueva Línea, no sé qué sexo tiene, su voto, antes de ser elegido, costaba 500 pesos y ahora cuesta 50.000, porque es un voto para el rector. Otra cosa que decimos, los decanos no tienen que estar en la asamblea y no tienen que estar en el Consejo Superior, porque por estatuto, respetando el estatuto vigente, solo votan los consejeros directivos, y esos son de los estamentos docente, no docente, estudiantil y egresado. ¿Qué son los decanos? ¿Puede un estudiante ser decano? No. ¿Puede un graduado ser decano? No. ¿Puede ser un no docente ser decano o rector, a pesar de que el zurdo Morales quiera? No. Solo pueden ser decanos o rectores los docentes, y además docente, profesor asociado o titular. ¿Y por qué los decanos que son docentes van a votar 2 veces? Votan para el consejero docente y votan para el rector. Eso produce una distorsión en la proporción y los estudiantes deben ser los primeros en quejarse de eso. Porque los estudiantes tienen aquí, en el consejo directivo, 3 votos. ¿Cuántos tienen los docentes? 6. Y además tiene el voto del decano, 7. Y esa proporción se pasa por 11 en el Consejo Superior. Entonces, hay una distorsión en el estatuto vigente. Y hablemos brevemente del estatuto vigente. Hace 20 y tantos años que venimos pidiendo la elección directa ponderada nosotros. Y hace 4 años también, en el 2014, hace 8 años también, en el 2010. Venimos pidiendo que se reforme el estatuto, solo lo puede reformar la Asamblea. La Constitución de la Argentina, del benemérito y nunca suficientemente ponderado Juan Bautista Alberdi, se discutió en 1 año.
estos señores de la gestión que está saliendo han estado 4 años y no han podido discutir si hay elección directa o no. Y todos han asumido como rectores diciendo que lo primero que iban a hacer era tener la elección directa. No les conviene la elección directa, si van con la elección directa pierden por unificación de cronograma electoral y porque es más caro comprar 150.000 votos que comprar 150 votos. Vale, 20.000, 30.000, no sé cuántos son el total de los docentes, no docentes, cuántos son. Sí. La idea entonces que podamos votar directamente nosotros, así como hoy votamos consejero, en vez de votar un consejero, votar directamente el rector. Que votan también rector, pero es ponderada. Ponderada no significa un hombre, un voto, porque así los más revolucionarios, que son así de la izquierda hegeliana y la izquierda marxista, los trotskistas, hacen un hombre, un voto. Yo no estoy de acuerdo con un hombre, un voto. Yo sí creo que se tiene que discriminar la proporcionalidad en los estamentos. Pero una proporcionalidad que se la puede discutir. Disminuir un consejero directivo de los docentes, aumentar uno de los estudiantes, mantener uno y uno de los otros. Pero básicamente una gran transformación es unificar el claustro docente, que haya, supongamos, 3 votos para los docentes de adjunto a titulares, ahora hay 2 de adjuntos y asociados, 2 de titulares y 2 de auxiliares, que haya, supongamos, es para discutir, pero unificar eso y 2 para auxiliares. Entonces se conservan, supongamos, 6 para los docentes y quedan 4 para los, bueno, 5 para los docentes, se disminuye 1, 4 para los auxiliares y estudiantes y 1 y 1 para los egresados de los no docentes. Entonces siguen manteniéndose 11. Entonces cuando se vota, todos los estudiantes votan para la proporción de 4 o de 4 por 11, de 44, que son los de la asamblea. Entonces hay una elección que no es directa plena, pero es mucho más directa, pero sobre todo por la unificación del cronograma, porque yo estoy poniendo el voto no solo para los consejeros, sino también para el decano, para el rector, etc. Entonces no se va con las especulaciones electoralistas que abren a la corrupción. Bueno. ¿Consejeros con docentes? No, hay consejeros que son no docentes, consejeros que son egresados, 1 y 1, consejeros que son estudiantes, actualmente son 3, y consejeros, hay 2 de la Bolívar aquí y 1 de Eva Liña, y consejeros de los docentes que son 6, y son 2 para los titulares, 2 para los auxiliares, los adjuntos y asociados, y 2 para los auxiliares. Nosotros decimos unificar de docente adjunto a titular, es decir, dejarle el privilegio de ser en padrón chico, que es el de los titulares, que sean 2, que sean 4 en total, y el padrón entero de los docentes, que donde son mayoría los adjuntos, tiene la posibilidad de elegir los 4, que sean de los docentes adjuntos y asociados, y los auxiliares tienen la posibilidad de elegir. Bueno, la proporción se discute, pero quitarle 1 a todos los docentes, aumentarle 1 a los estudiantes y mantener el 1 y 1. Esa es la propuesta nuestra a discutir. Pero discutamos. Estos se han puesto 4 años para no discutir nada. En 1 año la Constitución de la Argentina, en 4 años, para no decir en 20 años, no han podido discutir el estatuto, que lo venimos pidiendo y en la calle, ¿no? El estatuto para modificar eso. Elección directa es una de las cuestiones ponderadas, decimos. Bien. El materialismo histórico tampoco tiene nada que ver con la dialéctica y con la lucha de clases. Una proposición como la historia es la historia de la lucha de clases enuncia una simple facticidad. Tiene solo un valor asertórico y ni siquiera es exacta en ese plano de la contingencia histórica. Ese gran marxista que es Georgi Lukács escribe el libro de la conciencia de la historia de la conciencia de la lucha de clases. Y él dice, eso es asertórico. ¿Qué es asertórico? Es decir, hay sol en un juicio categórico asertórico. Digo, puede ser que llueva esta tarde en un juicio problemático y 2 más 2 es 4 en un juicio apodíctico. La ciencia busca acercarse a la apodicticidad. Entonces cuando dice es un juicio asertórico,
ni siquiera es verdadero para la contingencia y la facticidad histórica, eso, que la historia es la historia de la lucha de clases. Eso pasa por ser uno de los dogmas principales del marxismo, como materialismo histórico. Bien, en Marx, la oposición y la contradicción nunca es comienzo, porque ella es una estructura ontológica, y la crítica del concepto de clase no es menos virulenta que las críticas del concepto de historia y de sociedad. O sea, Marx critica sociedad, historia y clases. Critica eso, no afirma eso como un dogma suyo, lo critica. El contexto nos muestra, cuando él habla de la ideología alemana, que hay una preexistencia de la clase en los filósofos. Los filósofos tienen en su mente y en su imaginación la clase. Y dice, según en otro de los filósofos de ellos, todo lo que cada uno es, lo es por el Estado, es en el fondo la misma que hace del burgués un ejemplar de la burguesía, afirmación que presupone que la clase de los burgueses ya existía antes que los individuos que la componen. Esa frase bastaría para que se sepulten todas las interpretaciones equivocadas de Marx y equívocas de Marx. La clase burguesa no existe antes que existe el primer individuo burgués. Lo que existe en realidad es el individuo burgués, el individuo feudal, el individuo, no que existe la clase feudal y después se encarna en los individuos feudales, burgueses, proletarios. O sea, lo que existe, que es la pregunta capital aquí, es el individuo, no la clase. Bien. Sí. Suponer que la clase preexiste es como naturalizarla. Claro, y ese es el a priori que habla él, por supuesto. Naturalizarle es decir, y esto es así. ¿Cómo es que no es así? Que con la caída del muro de Berlín ya todo el mundo, incluidos los marxistas, ya no te hablan de clases. Ya ustedes no encuentran la palabra clase en la ideología, en los programas políticos de los marxistas. Porque si hablaran de clases, se les matarían de risa. En el imperio narcisista de tomarse selfies todos los días, que es el individualismo más aberrante que existe hoy, en la era de Facebook y de Google, lo que pasó con el capitalismo no es que se ha achicado, sino que se ha expandido. El capitalismo más salvaje se expresa en el rostro sin rostro de Facebook y Google. Face es rostro. ¿Qué hay menos de rostro encarnado que Facebook? La más mentirosa de las mentiras es la palabra face en Facebook, porque el rostro es siempre singular y concreto. El rostro no es la cara. El rostro es la palabra clave del sujeto existente en la filosofía de un judío lituano-francés que se llama Emmanuel Levinas. Y él dice, el rostro del otro es lo importante. Y yo vengo después del otro y estoy abajo del otro. Facebook es la mentira virtual a cuatro patas. Porque es una mentira que me está diciendo, pónganme me gusta a que ayer he comido una pizza. Pónganme me gusta que mi cachorrito se pare en dos patitas. Y le ponemos todas las banalidades, estupideces, imbecilidades de nuestra cotidianidad para ser famosos en Facebook. Jaime Echeverry, ese gran egregio médico humanista que fue rector de la UBA, escribió La tragedia educativa, vino de una charla delante de la actual rectora y del actual vicerrector, diciendo, esto del Facebook, que ponga sígueme, se puede ilustrar con que un señor decide vivir el Facebook y no solo virtualmente. Entonces sale a la calle a seguir a personas, a decir me gusta, así en realidad, y al final del día encuentra que hay 3 personas que lo siguen a él, 2 policías y uno del manicomio, a meterlo preso y meterlo en loquero. Eso es Facebook, es la mentira o la posverdad en la que vivimos anegados y obnubilados. Bien, vayamos terminando esta crítica genial de Marx en la lectura de Henry. No hay que eliminar el elemento subjetivo, y ese elemento es el que crea la realidad económica. Para Marx, no para Henry. No es la objetividad de la producción, sino la subjetividad del productor lo que cuenta. Entonces, en la dialéctica
entre el capital y el trabajo, la primacía existencial está en el trabajo y en el trabajador. Y ahora se llama paritaria, están los mamarrachos estos, los sindicalistas de Barrio Nuevo, están los moyanos. Fíjense esa mentira existencial que significan los trabajadores que son unos oligarcas multimillonarios y los trabajadores de verdad que están en sus gremios son unos pobres pelagatos que están galgueando. Entonces la realidad existencial es la de esos pobres pelagatos, los otros son, ¿qué clase burguesa? Clase oligarca, explotadora, plutócrata, etcétera, etcétera. Entonces, eso está dicho por Marx, no está dicho por economistas de derecha burguesa capitalista, no está dicho por el individualismo económico del egoísmo animal del que habla la economía liberal capitalista. Está dicho por Marx, y en contra de la izquierda hegeliana y la izquierda marxiana, lo podemos decir nosotros con Henry. Porque Henry se está peleando, no se está peleando con Pepe García, se está peleando con Luis Althusser. Luis Althusser era un filósofo francés estructuralista que era la voz cantante del marxismo estructuralista, que es la versión más idealista del marxismo que hay. Y él se está peleando contra todos los estructuralistas y en respecto de Marx contra ese señor, contra Althusser. Y acá las ideologías de muchos de los más cultos de los del ERP, porque los montoneros ni siquiera tenían ese nivel de cultura, era Althusser. Crean un libro que se llama Cuadernos del pasado y del presente, que es hecho por los althuserianos, el marxismo estructural. Y acá nos está mostrando que con Marx en la mano y en el corazón hay que seguir con la subjetividad, no con la objetividad de la lucha de clases. Cuando la relación... Sí. En ningún momento ha mencionado, o sea, es una curiosidad, ¿no? El existencialismo. Bueno, porque yo no puedo hablar de todo, pero ya que lo preguntas te lo contesto. El mandarín de la filosofía francesa se llama Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre es una melange, una mezcolanza de Hegel, Husserl, Heidegger, leída por él. Escribe un libro que se llama El existencialismo en un humanismo. Y el existencialismo en un humanismo es una excelente versión, muy bien escrita por un excelente escritor, del mayor idealismo existencialista, o sea, un existencialismo esencialista. Entonces, viene Heidegger, que era el papá de todos estos, después de la Segunda Guerra Mundial, y que todos sabían que Heidegger había sido rector del nazismo, y todos estos marxistas, maoístas, eran heideggerianos. Y Heidegger le contesta por un discípulo de Heidegger, que era francés, Jean Beaufret, y le dice, y maestro, nosotros los franceses somos moralistas, queremos saber cuál es su moral. Y le hace un escrito que se llama Carta sobre el humanismo, en la que Heidegger dice, yo no soy existencialista como eso, yo soy el de verdad, porque el existencialismo no es un humanismo. No sé si me contesto un poco a la cosa. Sí, sí. Sartre es uno de los tipos contra los que están luchando estos mandarines. Este era un desconocido. Este y Levinas, que son los responsables de la introducción, sobre todo Levinas de Husserl en Francia, son negados, ninguneados por todos los filósofos franceses, Lévi-Strauss, Barthes, después Foucault, que todos ellos son estructuralistas, postestructuralistas, postmarxistas, y Sartre, que era el jefe de todos los jefes, y todos ellos los ignoran a Michel Henry, y por lo tanto ignoran a este Marx, ignoran a este Nietzsche que vamos a ver en Henry también, ignoran a Freud que vamos a ver, está Lacan, jefe de escuela de todos los psicólogos y psicólogales que hay aquí. Bueno, eso es estructuralismo. Del estructuralismo, el inconsciente está organizado como una estructura, dice. Levinas, Henry, Jean-Luc Marion son fenomenólogos mucho más rigurosos que ellos, en mi opinión, que están negando la lectura que hacen de Freud, de Marx, de Nietzsche, todos esos señores. Bien, hay una disimetría aquí entre el capital y el trabajo, que es entre la burguesía y el proletariado. El capital pertenece a la dimensión ontológica irreal de lo económico. El trabajo, en tanto, es praxis viviente y define la realidad.
La disimetría ontológica entre capital y trabajo significa una disimetría entre burguesía y proletariado. La burguesía es ajena a la realidad, no tiene rostro, no va a Facebook y no es nadie. El capital no es una persona, el capital no tiene rostro. Terminamos con esto. Todo valor para Marx proviene exclusivamente del trabajo viviente. Todo valor proviene del trabajo viviente. El capital es la tierra nutricia del proletariado, solo en tanto ha sido producido por el proletariado, que es la clase trabajadora. Por eso la relación del capital con el trabajo, es la relación de un naturado con un naturante. Eso es una expresión de Spinoza. Deus sive natura, Dios es la naturaleza, pero la naturaleza puede ser natura naturans y natura naturata, naturaleza naturalizante y naturaleza naturalizada. ¿Qué dice? El trabajo es naturaleza naturalizante, el capital es naturaleza naturalizada. Esa es la asimetría de principio que hay y no se la puede cambiar. Cuando la filosofía comprende la praxis como la esencia de la realidad y la idealidad, o sea, el valor del capital como esencia de la irrealidad, nos muestra la no reciprocidad entre capital y trabajo en el seno de la relación capitalista. El capital presupone la existencia del trabajador. El capital es un vampiro sediento de la sangre del trabajo viviente y solo vive de él. Bueno, tenemos ahí, esto va para el práctico que sigue, después que hayan visto lo que hemos visto en la crítica del sujeto. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Debate? ¿Comentarios? ¿Un cuestionario sobre esa parte? Eso se arregla con el trabajador que se llama Fabián Veras. El producto del trabajo de él. ¿Sí? No, yo le he mandado el práctico, pero no sé cuál es realmente. No sé, hablen con él. Persona a persona, sin Facebook. No, Sí. Sí, diga.